Buenos días, mis estimadas amigas, hermanas. Es para mí un placer poder compartir nuevamente con ustedes este día martes 1 de abril, iniciando el mes, dando continuidad al tema de esta semana que son las emociones y yo. Pudimos ver el día de ayer cómo el Señor ha dejado las emociones dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Como en su plan perfecto y con un propósito. Así que vale la pena conocer cuán importantes son y entender cómo muchos personajes de la palabra usaron estas emociones, ¿verdad? Para resolver diferentes circunstancias de su vida. Podríamos decirlo de la mejor manera y otros pues de la que no era la correcta, ¿verdad? Veíamos también el versículo de Filipenses 4:7, el que dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El día de ayer las animaba a que pudiésemos memorizarlo. Y el día de ahora vamos a continuar viendo cómo las emociones juegan un papel fundamental en nuestras acciones diarias y cómo ellas, por ejemplo, se vieron reflejadas en un pasaje bíblico que es muy bonito, cuando María llega a visitar, María la madre de Jesús, llega a visitar a su pariente Elizabeth. Se recuerdan que estaban ambas embarazadas. Y al llegar María a la casa de Elizabeth, la reacción inmediata de Elizabeth es que en su vientre se movió el bebé de la emoción. Luego ella se da cuenta que están felices de ver y escuchar a María. Esta felicidad se convierte en un sentimiento cuando Elizabeth está consciente y verbaliza la emoción y piensa que es un momento alegre y agradable. Entonces Elizabeth bendice a María, reconociendo que el que está en su vientre es su Señor y la llama bienaventurada. Es importante entender la diferencia entre emoción y sentimiento, porque esto nos ayuda para prepararnos y saber qué acción o qué comportamiento debemos nosotros tomar con ambos, ¿verdad? Porque aquí se está reflejando una emoción y un sentimiento de alegría. Pero ¿qué pasara si fuera un sentimiento, ¿verdad?, negativo? Entonces, esto cambia porque nuestro cuerpo reacciona de manera diferente, ¿verdad? La persona, al estar consciente de una emoción, lo nombra y lo reconoce como temor o amenaza. Luego la persona debe hacer algo para defenderse y puede huir. Recuerdan que hablábamos que las emociones tienen 3 componentes: el componente corporal, el componente mental y el componente conductual. Esos 3. También hablábamos sobre los pensamientos, que son ideas, creencias y conclusiones a las que llegamos después de observar un acontecimiento, un comportamiento, recordar o escuchar algo. El sentimiento es la reacción a ese pensamiento. Por ejemplo, cuando una esposa dice: siento que ya no me quieres, en realidad está expresando un pensamiento y no un sentimiento, aunque por supuesto sí hay sentimientos involucrados. Lo que se está expresando es un pensamiento o la sospecha de que el esposo ya no la quiere. Esto puede deberse a que la esposa tiene una necesidad de cariño u otra necesidad y confunde el pensamiento con el sentimiento. Una mejor manera de comunicarlo que la esposa
acaba de decir sería: me siento triste, enojada y desilusionada porque he observado que cambiaste en tu comportamiento y pienso que ya no me quieres o dejaste de quererme. Se puede observar que primero se expresa el sentimiento, luego se dice la causa de ese sentimiento y por último se plantea el pensamiento que produjo ese sentimiento. Y quizás puede sonar un poquito enredado, ¿verdad? Pero veamos al Señor Jesús, examinemos el comportamiento que Él tuvo en Mateo, por ejemplo, 9:35. Miren lo que dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Este ejemplo nos muestra cómo el Señor Jesús mostró su sentir producido por sus pensamientos. Fue cuando Él tuvo compasión de las personas muchas veces y lo movió a la acción. Se compadecía porque sabía que las multitudes tenían necesidad de sanidad, de comida, de guía. Entonces se puede observar que el pensamiento produce el sentimiento que luego se traduce en acción. Vamos a ver un ejemplo que puede ser si alguien piensa que no va a tener un buen día, porque puede tener un accidente o porque alguien le va a hacer daño, porque como decimos en buen salvadoreño, me levanté con pie izquierdo, todo me ha salido mal. Entonces, si él o ella está pensando estas cosas, ¿qué creen ustedes que va a sentir? ¿Verdad? Va a sentir ansiedad, va a sentir temor, va a sentir angustia. ¿Y cuál es la acción que puede tomar? Pues probablemente va a andar alerta todo el tiempo, pues probablemente quizás hasta ni sale, ¿verdad? Sin embargo, si ese pensamiento se cambia, por decir, como que el Señor me va a proteger, el Señor es mi pastor, nada me faltará, el Señor me va a guiar y a pesar de todo lo que pueda haber a mi alrededor, Él me cuida. Él me va a dar sabiduría durante este día. Su emoción y su sentimiento será de paz y de tranquilidad. Y aquí es donde entra el versículo que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hemos revisado cómo las emociones son importantísimas en el día a día y cómo debemos y nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos para que nuestro sentimiento y nuestro actuar cambie. Nosotras como hijas de Dios podemos hacerlo porque dice su palabra que tenemos su Espíritu Santo, porque dice que si nos renovamos día a día en ella, porque tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que aunque yo esté afligida, aunque yo crea que no se pueda, Él guarda mi corazón y guarda mis pensamientos en Cristo Jesús. Qué bendición más grande, hermana. Qué recurso más maravilloso tener el Espíritu Santo y tener su palabra. Porque no es en nuestras fuerzas definitivamente, no es en mi autoconfianza, no es en repetir una frase, sino más bien en confiar en nuestro Señor.